10 de la mañana con 16 minutos, momento de hablar acerca de cómo cuidar del cuerpo y de la mente. Este tema va a provocar un montón de pedradas. O sea, algunos de ustedes se van a sentir aludidos, estoy segura, pero oigan, información que cura, así, tal cual. El doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que es nuestro médico de cabecera, está con nosotros desde la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, doctor. Oiga, hoy vamos a hablar sobre un tema complejo, ¿no? Porque evidentemente sabemos, o parece que sabemos, que consumir drogas, sobre todo consumir drogas en exceso, evidentemente nos va a traer un montón de problemas, pero creo que no somos tan conscientes de pronto, sobre todo con estas drogas legales, y que además vemos a la gente consumiendo todos los días, o que quizá nosotros consumimos todos los días. Me gustaría empezar, doctor, por el cigarro y por el alcohol. Primero preguntándole si hay un consumo saludable de tabaco y de alcohol. Y es una gran pregunta, Belén, porque en realidad el consumo de tabaco es nocivo, absolutamente. Por el lado el que veas, es completamente nocivo. El tabaco es una de las drogas lícitas que, vamos a decirlo así, tienen una condición de severidad muy importante hacia el corto, el mediano y el largo plazo. El alcohol, respondiendo también a un poco a tu pregunta, en algunos casos se ha demostrado que pudiera ser benéfico, sobre todo para disminución de riesgo cardiovascular, sobre todo el vino tinto, por ejemplo. Si tomamos una copita de vino tinto en la comida, no nos genera alguna condición de riesgo. El tema es cuando ya se convierte en un etilismo crónico, perdemos el control y ahí es donde podemos empezar a generar complicaciones. Doctor. Vamos a poner un puntito específico. Sí. El alcohol, vamos a decir, es aceptado, vino tinto, una copa en la comida. Correcto. El cigarro definitivamente hay quien dice, solo me fumo un cigarrito, ese cigarrito es completa y absolutamente dañino. Correcto. Doctor, ¿cómo sé que se me está pasando la mano y que tengo que pedir ayuda tanto con el alcohol como con el cigarro? ¿En qué punto ya se me pasó la mano? Cuando perdemos control, Belén, cuando decimos, ¿sabes qué? Me voy a tomar una copita de vino tinto, pero en lugar de hacer una copita de vino tinto me doy cuenta que ya me estoy tomando una botella en la comida o ya me estoy pasando de copa, que ya me estoy poniendo intenso, ya estoy perdiendo el control de mi juicio, estoy perdiendo ya el control de mis actividades y estoy perdiendo incluso el control de mi conciencia. Ahí es cuando ya tenemos un problema y debemos de buscar ayuda. Y en el cigarro específicamente, el cigarro es adictivo muy rápido porque saturan unos receptores específicos en nuestro cuerpo y entre más fumamos, más necesidad de nicotina requerimos. Entonces, ahí este tema del cigarro, si empiezan con un cigarro, al rato van a ser 2, al rato van a ser 4 y al rato una cajetilla. Correcto. Ahora, con la misma frecuencia y dosis de consumo, doctor, ¿puede ser que el cigarro y que el alcohol impacten diferente a los organismos? Es decir, Paulina y yo fumamos exactamente lo mismo todos los días. Llevamos el mismo tiempo fumando, pero ¿puede ser que mi cuerpo lo resienta de una manera y el suyo de otra? Sí, hay personas que incluso dicen, es que yo he fumado 35 años de mi vida y no tengo un solo síntoma. Y eso es lo que algunas personas creen. En realidad el tabaco genera no solo daño en los pulmones, genera daño en toda la vía respiratoria, incluidos los labios, la lengua, la parte de la faringe, la tráquea, los pulmones, y también genera daño en los vasos, porque se condiciona a un efecto acumulativo de sustancias tóxicas. Incluso hay reportes que incluso un cigarro puede llegar a contener más de 250 compuestos oncogénicos, es decir, que generan riesgo de cáncer. Por eso es importante pues entender que no es lo mismo el efecto que le va a generar a una persona que a otra. Y aunque fumen lo mismo, en el mismo momento y las mismas cantidades, pues esto puede generar riesgos diferentes entre cada uno de los individuos.
Correcto. Doctor, en términos generales, ¿cuánto tiempo tendría que fumar alguien y con qué frecuencia para que los daños en su organismo sean, o sea, ya irreversibles, que se la vaya a pasar mal el resto de sus días por este vicio? El tabaco empieza a generar daño desde el primer cigarro que fumamos, es decir, el primer, vamos a usar esta palabra, el primer jalón que le dan al cigarro, al tabaco, genera daño. Okay. Evidentemente hay una condición de variabilidad entre personas. Hay personas que fuman 3 años, 4 años y ya tienen alguna condición relacionada a complicaciones pulmonares. Hay personas que fuman mucho más tiempo y tienen bronquitis crónica que pues no están tan agudizados. Entonces esto depende mucho de cada persona, de cómo tolere la exposición al humo del tabaco, de también las enfermedades asociadas que pudieran llegar a tenerse, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades tiroideas. Pero en términos generales, una persona que fuma empieza a tener daño desde el primer tabaco que se fuma. Correcto. Y con el alcohol, doctor, ¿cuánto tiempo tendría que pasar alguien bebiendo todos los días para que entonces le genere un daño en el organismo para el resto de sus días? De igual manera, también depende mucho del tipo de alcohol que toman. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en las botellas de alcohol hay concentraciones de grados Gay-Lussac, que son las concentraciones de alcohol que tienen las bebidas. Entonces, hay bebidas que tienen mayor concentración, es decir, es un alcohol más puro, es un alcohol que no está tan diluido. Entonces, depende del tipo de alcohol que utilicen y depende del tipo de alcohol que se ingiera en cantidades, en volumen, es el riesgo que pueden llegar a generar. Y de igual manera, aquí hay una variabilidad interpersonal que puede hacer que una persona o un grupo de personas tomen lo mismo los mismos días en el mismo momento, y hay pacientes que van a generar daños más rápido que otros. También de eso depende mucho la velocidad con la que metabolizamos el alcohol a nivel hepático. Correcto, doctor. Si le parece bien, hacemos una pausita. Quiero que regresemos y platiquemos acerca de la famosa marihuana, porque entonces mucha gente habla de el uso medicinal y tal, pero del uso recreativo, pero que entonces como es natural no pasa nada si yo fumo toda la vida. En fin, vamos a hacerle todas estas preguntas al doctor. Y si le parece bien, entonces, doctor, regresamos en unos minutitos. Claro que sí, muchas gracias. Y nada más mencionar, por curiosidad, por moda, por presión, o cualquiera que sea el motivo, probar una droga es una pésima decisión. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Regresamos con usted en unos minutos. Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, nuestro médico de cabecera. Nos vamos a un corte comercial pequeñito y regresamos. Probablemente pienses, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, a ver, un poquito de cigarro, pues no me hace mal, ¿no? O sea, unos cuantos a la semana y de repente ya son unos cuantos al día y de repente la cosa ya se pone más complicada y estamos hablando de cigarro y de alcohol y caemos a la marihuana, por supuesto, porque sobre todo este último mes que me he dado vuelta por algunos lugares de Morelos, me encuentro por todos lados pipas y tal, y digo, bueno, es que esto ya se volvió, o sea, una moda, me queda claro. O sea, todo mundo quiere fumar marihuana, quiere experimentar, se habla de su uso médico, se habla de su uso lúdico, y muchos nos preguntamos, bueno, ¿hay o no hay un daño a mediano y largo plazo? Doctor Manuel Lavariega Sarachaga, nuestro médico de cabecera, quien nos va a contestar todas estas preguntas. Doctor, primero preguntarle, ¿hay un consumo saludable de marihuana? No, en realidad, aunque de inicio pueden parecer tener un efecto recreativo o incluso relajarnos o poder hacernos dormir de mejor forma, o algunos pacientes lo utilizan como salida para poder resolver problemas, lo cierto es que tiene consecuencias que pueden ser fatales. Los efectos inmediatos del uso de la marihuana están relacionados con somnolencia, con desinhibición social, con enrojecimiento ocular, con aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, la boca se seca, hay una percepción incluso con distorsión, e incluso los pacientes pueden llegar a presentar dificultad para pensar y también para coordinarse. Y a largo plazo también es muy importante mencionar que el consumo de la marihuana específicamente favorece a la presencia de bronquitis crónica, enfisema pulmonar, o incluso puede llegar a generarse riesgo de cáncer de pulmón.
además de el riesgo de un aumento en la incidencia incluso de depresión y psicosis. Correcto. Ahora, doctor, ¿hay alguna diferencia en cómo incide en el organismo, sobre todo a mediano y largo plazo, si se fuma o si, por ejemplo, se come en un brownie, en unas galletas? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, al comerlo tiene un efecto de absorción intestinal, pero no es el mismo efecto a nivel pulmonar. Recordemos que el nivel pulmonar tiene una absorción prácticamente inmediata y del 100%. Es por eso que pues la mayoría de las drogas son inhaladas para generar este efecto rápido. Entonces, a nivel intestinal sí también tiene efecto, pero es un poco más lento. Pero de igual manera, los efectos podrían estar relacionados a estas condiciones psiquiátricas. Correcto. Y bueno, drogas todas. En algún momento yo hasta escuché a alguien decir, bueno, pero son naturales, entonces la marihuana y la ayahuasca y tal, que además son alucinógenos y que creo que sí te pueden llevar a otro mundo, ¿no? Son mejores que la cocaína y la heroína y demás. ¿Realmente son mejores, doctor, entre comillas? Y también que nos hable un poquito acerca de los efectos a largo plazo de cocaína y heroína y todas las inas. Sí, las drogas lo que tienen es el efecto tóxico que condicionan, independiente de que sean naturales o sean químicas, o el efecto que tienen de alteración psicológica y psiquiátrica es el mismo, evidentemente también con las repercusiones a otros órganos como el corazón y los vasos sanguíneos. Es por eso importante pues tener en cuenta que en general todas las drogas generan un efecto de querer más, de usar más. Y evidentemente pues ahí es donde vienen los problemas de adicción. Correcto. Entonces, para nada más cerrar, digamos, una primera parte, no hay un consumo saludable de ninguna droga, sin importar si se trata de una droga legal o ilegal. Eso que lo tengamos muy claro. Ahora quiero preguntarle también, doctor, si estos efectos dañinos de las drogas se heredan. Es decir, si estas dos personas que tienen pensado procrear han consumido ciertas drogas y las consumen mientras están procreando, si a lo mejor mamá embarazada está consumiendo drogas, ¿hay un daño también para el bebé? Sí, absolutamente. Obviamente el daño que se relaciona con el efecto de la droga, pero también el efecto que puede llegar a generar las sustancias químicas como evento adverso, que puede incluso afectar neurológicamente al producto o con la alteración de alguno de los órganos en cuestión del desarrollo. Correcto. A un doctor, si se consumió alguna droga mucho tiempo antes de la procreación, ¿puede haber algún daño para el producto? Regularmente existe un proceso en donde la droga, como cualquier tipo de fármaco, se va eliminando con el paso de los días. Si se consumió ya hace algunos años, pues evidentemente no va a haber una condición de riesgo, pero si el consumo es activo, sí existe esta condición de riesgo para el producto y también pues para la mamá. Sí, me ha tocado ver hasta mamás que están lactando y fumando al mismo tiempo y es como, por favor. Sí, no, definitivamente Pobre no. chavito, no, hombre, no. En fin, ¿no? Conclusión, pues aguas con el qué tanto es tantito, aguas con el, que además me parece que la mayoría de las personas empiezan a consumir drogas, doctor, precisamente por curiosidad, ¿no? O por querer sentirse más grandes, o por quererse encajar, ¿no? En un grupo, y entonces, bueno, pues qué tanto es tantito, ya ándale y dale y otra, y de repente, pues se les salen de las manos. Digo, se les salen, amigos, porque yo estoy, miren, libre. Pero sé que la cosa está complicada, o sea, hablamos de una cosa tan simple, no sé si simple, pero común como el cigarro, que medio mundo. Doctor, tengo que hacerle una pregunta, esto es personal, porque me escribió un radioescucha para preguntarme si usted, doctor, consume alguna droga legal. No, ninguna. De repente me tomo un vinito tinto, una cerveza ahí los fines de semana con los amigos o en las reuniones, pero siempre con moderación. Pero no, afortunadamente no consumimos ningún tipo de droga, no fumo y tampoco tengo adicción a ninguna otra droga. Es que dice Carlos Marín, mi médico sí, que no diga que no, pregúntale al doctor. Bueno, también. Hay colegas sí, que de alguna manera tienen algunas experiencias con este tipo de sustancias, pero definitivamente hay que mantenernos siempre al margen, porque son completamente adictivas. Y también tener en cuenta
pues este tema, si nos pasamos por momentos complicados, pues siempre no tenerlo como una salida, porque evidentemente genera muchísimo daño, no solo a la sociedad, sino a las personas que lo consumen, y evidentemente pues los efectos son incluso letales. Claro, aguas si están pasando por momentos complicados porque es bien fácil engancharse, ¿no? De algo que te hace sentir por lo menos inmediatamente bien. Entonces, aguas con eso. Si tienen más preguntas, si quieren consultar al doctor, si traen algún otro asunto, no digo que relacionado con drogas, algún otro asunto de salud que quieran consultar con alguien de confianza, acérquense con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. ¿Cómo lo encontramos, doctor? Claro, gracias, Belén. Me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Sarachaga en todas sus redes sociales, o pongan mi nombre en su buscador favorito y ahí me encuentran prácticamente de manera inmediata. Sí, el doctor está en todos lados, tiene un buen equipo detrás porque está en todos lados, doctor. Muchísimas gracias, que esté muy bien y hasta la próxima. Un gusto, Belén. Un excelente día a ti, a todos en cabina y a todo tu auditorio. Gracias. Aguas con las drogas, amiguis. Aguas con el... Ay, nada más voy a probar. ¿Qué tanto es tantito? Aguas. Aguas, porque de repente se nos salen las cosas de control y terminamos en tremendos problemones.